¿Qué tal, jóvenes? Los saludo otra vez por este medio. Y antes de dejarles la actividad de esta semana, quiero felicitarlos porque son varios los que están entregando sus trabajos y a tiempo. Son muy pocos los que faltan por entregar. ¿Esto qué quiere decir? Que tú estás trabajando para sacar una buena calificación, pero sobre todo que estás aprendiendo. Y ese es el propósito de esto. Bueno, antes de dejarte la actividad, nada más para recordar lo de la actividad de la semana pasada, que fue de Cultura de Paz. Escribieron muy buenas recomendaciones, tanto para la escuela como para en su casa. Escribieron muy bien qué es lo que tienen que hacer para que realmente exista una cultura de paz. Pero recuerden lo que les he dicho en clase. Una cosa es escribirlo y otra cosa es ponerlo en práctica. Entonces, cuando regresemos a clase, eso que escribiste de esas acciones de cultura de paz, hay que ponerlas en práctica. Y ahorita, por lo de la pandemia, que estás mucho tiempo en tu hogar, con tu familia, hay que poner en práctica esas recomendaciones que tú escribiste, pues para que tu familia pueda convivir en paz, pueda convivir en armonía. Y el tema del día de hoy tiene que ver con un poco del tema de la clase pasada. El tema es los conflictos. Un conflicto es una situación que implica un problema, una dificultad y puede suscitarse posteriores enfrentamientos, generalmente entre dos partes o más también, cuyos intereses y valores y pensamientos observan posiciones absolutamente disímiles y contrapuestas. Como ya lo habíamos visto en clase, todos tienen distinta personalidad y todos tienen distintos puntos de vista. No siempre vamos a estar en acuerdo. Solamente que cuando alguien está en desacuerdo y no sabe manejar estas situaciones, empiezan los que son los conflictos. Y no nada más conflictos, como podemos ver aquí, ya de pelea, que hubo agresiones físicamente, sino también verbales. A veces las palabras pueden herir más que una simple cachetada, un golpe o un jalón de greñas. Entonces, hay que tener cuidado de cómo enfrentamos nosotros los conflictos. Y es de lo que se trata esta actividad. La actividad de ahora se llama Como dice el dicho. Yo sé que varios han visto el programa y si tú no lo has visto, te lo platico rápidamente. Es un programa de televisión del canal Televisa donde presentan situaciones de la vida cotidiana, pero si han puesto atención, siempre se origina un gran conflicto. Entonces pasa todo el tiempo tratando de solucionar el conflicto hasta que una persona le menciona un dicho que tiene que ver con la situación que está pasando y como que lo hace reflexionar, se pone a pensar y dice, tiene razón, no tengo que comportarme de esa manera y bueno, se soluciona el conflicto. En esta ocasión vamos a suponer que Televisa te contrató a ti para que escribas un capítulo de Como dice el dicho. Tú vas a ser el encargado de que en esta semana salga un nuevo episodio y bueno, tienes que entretener a la gente. Y estos son los pasos que debe llevar tu trabajo. Primer parte, el inicio. El lugar donde va a suceder va a ser en la escuela. Esto no es opcional. Tiene que ser un conflicto en la secundaria. Se tiene que describir cuándo sucedió y en qué parte en específico. Si se está dando ese conflicto dentro del mismo salón, o en los pasillos, o en el patio, o a la hora de la salida, bueno, tú vas a decidir en dónde lo vas a acomodar. 2. Elegir a los personajes principales. Mencionar cómo es la personalidad de cada uno y cómo es el comportamiento para que se vaya dando la idea de qué va a tratar el capítulo. Los personajes pueden ser nombres inventados o si tú quieres elegir algunos nombres de tus compañeros, también los puedes escribir. O si tú quieres participar como el personaje principal, también tú ahí te puedes meter a la historia. Y bueno, tienes que describir todo esto en el inicio para podernos dar cuenta y podernos irnos a imaginar cómo va sucediendo todo. En el desarrollo, se presenta cuál es el punto de vista diferente que tienen los personajes principales, qué tipo de conflicto se presentó en la escena y cómo se sienten los personajes principales al haber tenido ese conflicto. Como se dice, ahora sí ahí viene lo chido, lo emocionante. Vas a presentar un personaje principal, de qué manera piensa
y otro personaje obviamente tiene que pensar distinto a él para que exista ese conflicto, que es el punto número 1. El punto número 2, ¿qué tipo de conflicto se originó? Si solamente fueron golpes, o solamente se hablaron, o por medio de las redes sociales se estaban insultando. Bueno, tú le vas a dar ese drama, que sea emocionante. Una vez que se hayan peleado y no resolvieron ese conflicto, vas a escribir cómo se sienten los personajes principales al haber tenido ese conflicto. Emocionalmente, ellos cómo se sintieron, qué pensaron hacer, o si siguen molestos. Bueno, ahí ustedes tienen que echarle el drama, pues para tener entretenida a todos los espectadores. Y al final, bueno, va a aparecer otro personaje donde se da cuenta de la situación y trata de resolver el conflicto. Ese personaje igual ustedes lo pueden inventar o pueden agregar un compañero suyo, o si ustedes son la persona que va a resolver ese conflicto. Y ahora sí, lo que es el trama de este capítulo. Sale por fin el dicho que hará reflexionar a los personajes de qué estaban equivocados a la manera de comportarse. Bueno, va a salir la escena de que llega otro personaje, habla con ellos, les dice que los ha estado observando y les menciona pues de que están haciendo las cosas mal. Y en el tercer punto van a decir el dicho. Pero este dicho no es uno de los que ya conocemos. Tiene que ser inventado por ustedes mismos. Y lo vas a colocar en la actividad de otro color. Aquí como se puede ver, vas a ir narrando y cuando sea el dicho lo vas a escribir en rojo, en azul, en amarillo, el color que tú quieras, pero que se dé a notar cuál es el dicho del título de este capítulo. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que inventar un título de pensar, ¿yo qué frase le diría a mi amigo o a mi amiga para que resuelvan ese conflicto y sigan adelante? Entonces, tiene que ser muy creativo. Y al final, pues obviamente existe la reconciliación y todos terminamos con un final feliz. La fecha de entrega es el viernes 1 de mayo. Traten de hacer lo mejor posible para sacar una buena calificación. No nada más trates de inventar ahí una pequeña historia y ya cumplí. No, trata de sacar el 100, ¿ok? Como si realmente ese capítulo que tú vas a escribir lo fueran a pasar en televisión. Hay que esforzarnos bien. Ya mencionaré, ya que los haya leído todos, cuál fue el capítulo que para mí yo lo pondría en la televisión. Y ya que regresemos a la escuela, pues un pequeño reconocimiento del buen trabajo que hizo. Si alguien tiene alguna duda, aquí abajo en los comentarios escribir qué duda tienen. Y si les gustó el video, denle like, no olviden compartir y suscribirse para que les llegue rápido las notificaciones. Nos vemos.